Bueno, bienvenidos nuevamente. A Lovaina. Sí, a Lübben. Estamos en Lübben. Sí. Hoy le vamos a mostrar la ciudad, pero no como la otra vez, Sí. que le mostramos Digamos, el centro histórico. El video anterior, que le vamos a dejar un video... Por acá arriba. No, por el otro lado. Eso. Siempre por ahí arriba, acá arriba, mostrábamos el centro histórico y todo el patrimonio que tiene. Sí. Y hoy vamos a recorrer Los alrededores. los alrededores y lo vamos a hacer en bicicleta, así que para darles idea, Sí, no, si porque quieren recorrer tiene esta zona, mucho que ofrecer, así que bueno. muchísimo. La verdad que un video de 10 minutos como el anterior no alcanza, así que en este video vamos a ampliarlo un poquito más. Dale, así dale. que bueno, que lo Espero disfruten. que les guste. Esta abadía fue fundada en 1129 por un duque que poseía un inmenso parque cerca de Lovaina. Pronto comenzó a crecer en tamaño e importancia. Llegó a poseer varias hectáreas de tierras y granjas. En particular, sufrió durante las guerras religiosas del siglo XVI. No obstante, volvió a prosperar durante el siglo XVII. El aspecto de los edificios que vemos hoy en día se ha mantenido prácticamente sin cambios desde el siglo XVII. Actualmente, la abadía posee una granja y una huerta en actividad, además de una cervecería ubicada en el molino de agua. Bueno, la cosa es así, uno puede venir y recorrer a pie o en bici caminos, todos senderos alrededor de la abadía. Sí. Hay estanques Sí, miren, hermosos. acabamos de pasar un molino y bueno, pueden venir acá a hacer picnic, Sí. pasear. Esta parte es gratis, lo Sí. que sí también hay un museo, que eso es aparte y ahora obviamente está cerrado por el tema de Sí. la pandemia. Y además Pero- hay mucha renovación. Sí. Creo que termina en 2024, habíamos averiguado algo de eso. Sí. Y está quedando bárbaro. Sí, la verdad una lástima, pero como decimos siempre, qué bueno que lo estén arreglando y Sí. mejorando. Gracias a Dios lo Sí, están sí. renovando. Así que bueno. Bueno, seguimos con el recorrido. Sí. Keep me high up off the ground. In a haze, in a crowd. We ain't ever coming down. We ain't ever coming down.
no sé si recuerdan, pero en el video número 1 de Luden habíamos recorrido un beguinaje. Sí, que era el gran beguinaje. Ahora estamos recorriendo el pequeño beguinaje. Sí, sí. Que la verdad que es muy bonito, es pequeño. Sí, es muy pequeño, pero Sí. es muy bonito. Sí, sí, y es distinto, es algo Sí. distinto a lo que habíamos visto en el video anterior, Sí. ¿no? Así que bueno, vale la Siempre pena. sí, siempre prolijito. Aparte la vista con la iglesia allá Sí, atrás, espectacular, hermoso. Este beatario se menciona por primera vez en 1272. Aquí vivían las mujeres que servían en la cercana abadía de Santa Gertrudis. En el año 2000, las casas que quedaban fueron completamente restauradas y vendidas a particulares. Este parque fue inaugurado en 2017, en el moderno barrio de Barcom. Aquí se encontraban antiguos edificios de la planta embotelladora de la cervecería Artois. Hoy en día es un nuevo pulmón verde, con un papel central del agua gracias a la apertura del río Dile. Posee grandes escalones con asientos que llegan hasta el agua y una zona de juegos acuáticos. Actualmente esta área continúa en desarrollo. A los edificios históricamente valiosos se les está dando un nuevo propósito, mientras que a los otros se los está reemplazando por nuevas estructuras. Look at those palm trees dance. Este parque surgió como parte de un proyecto de renovación urbana del centro de la ciudad y se renovó en 2017. Aquí encontraremos dos antiguas torres que datan de la Edad Media. Estas formaban parte de la puerta de agua que los barcos debían atravesar para entrar a la ciudad. Actualmente las dos torres se encuentran en restauración, junto con esta esclusa del siglo XIV. Este jardín botánico es el más antiguo de Bélgica y data de 1738. La Universidad de Lovaina lo creó para sus estudiantes de medicina. En la actualidad posee una extensa colección de árboles, arbustos y plantas. Está abierto todos los días y su entrada es gratuita. Si están interesados en buscar un momento de paz, es el lugar ideal. A nosotros nos encanta. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Sí. Esperamos que les haya gustado el video. Sí, es como siempre, este es un video un poco distinto Sí. de lo que hacemos generalmente y era para mostrar un poquito lo que son las afueras de Luden y Y que tiene más que para ofrecer que solo el centro el histórico. centro histórico del primer video que hicimos, que se lo vamos a dejar también para que lo puedan ver, si es que no lo vieron todavía. Sí. Y bueno, la verdad que nos encantó y Nos encanta recorrer también la ciudad en bicicleta. Sí. Tiene muy buenas pistas ciclables, así Sí. que siempre es recomendable. sí, así que bueno, como siempre les decimos, suscríbanse, Sí. es una forma de apoyarnos para crecer como canal y bueno, y seguir mejorando día a día. Sí. Acuérdense de darle like si les gustó y Y compartirlo también Sí, en las redes sociales. Y bueno, si tiene alguna duda, también escríbanos que responderemos a sí, todas. sí, además, bueno, como siempre les dejamos más video acá, por Dale. acá arriba, hagan clic. Y bueno, Bueno, listo. nos vemos la próxima. Dale, chao, chao. Adiós. Esperen. ¿Pensaron que ya había terminado el video? Acá les dejamos un bonus por haber llegado hasta el final. Sí, de regreso a la estación de trenes nos encontramos con un atardecer hermoso en la ciudad.
La noche cobraba vida y en particular pudimos ver las primeras luces de Navidad. Que lo disfruten. Hasta la próxima.